buenas tardes. Estoy aquí con Alfonso Gutiérrez. Él es socio de Sostenibilidad y Cambio Climático en EY. Muy buenas tardes, Alfonso. Un gusto poder atender esta conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por pues, el interés en los temas de sostenibilidad y cambio climático, pues en este momento de crisis que los tenemos que atender. Claro, y de mucho cambio también. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues me gustaría iniciar esta entrevista, esta conversación, platicando un poco acerca de este cumplimiento del famoso ESG que le compete a muchas empresas, que tiene que ver con esta vinculación en temas de sostenibilidad, medio ambiente, de aspectos sociales y también la parte de gobernanza. Quisiera iniciar esta conversación preguntándote cómo es que están evolucionando estos marcos de cumplimiento, por ejemplo el ISSD, en temas de sostenibilidad, pero también en todas las empresas. ¿Cómo es que lo van adoptando? Claro. ¿Cómo es este cumplimiento? Pues mira, yo creo que estamos viviendo como un momento de transición muy importante. Yo creo que pocas personas lo han entendido, se han dado cuenta. Evidentemente, pues bueno, los especialistas en temas de sostenibilidad estamos muy metidos en esto, pero es algo que compete al mercado de manera muchísimo más amplia. ¿Sabes? Porque tradicionalmente los reportes de ESG son reportes primero voluntarios y son reportes que las compañías presentan como para pues demostrar cómo están creando valor desde una perspectiva, como bien dices, ambiental, social, de gobernanza, y cómo están cuidando los temas sobre los que ellos tienen impacto, ¿no? O sea, revisan dónde ellos pudieran generar un impacto negativo en el medio ambiente, en la sociedad, cómo protegen eso con sus estructuras de gobernanza y entonces divulgan esa información con marcos voluntarios y además adoptan como partes de esos marcos, porque ninguno de ellos te exige como que lo adoptes a cabalidad. Entonces, eso crea un ambiente en el que, pues, para los usuarios de la información, pues, tienen que ser súper expertos, tienen que, pues, saber diferenciar entre un marco GRI, de un marco SASB, de algún otro, de un marco, por ejemplo, muy específico a una industria, como puede ser GCCA, o de algún marco como relacionado a, pues, digamos, ranking de mercado, ¿no? Como pueden ser Dow Jones, Standard & Poor's, los propios de la Bolsa Mexicana. Y pues tienes que conocer todo y es como medio una sopa de letras de cómo divulgo, cómo lo entiendo, qué hago en consecuencia de esta información, me van a multar, no me van a multar. Es como, o sea, es muy padre, es filantropía, digamos, de segunda, tercera generación, pero al final del día, pues no es información ni estandarizada, ni obligatoria, ni que tenga tampoco revisión de un tercero independiente para que yo como usuario diga, pues sí, esto que pusieron aquí es verdad. Y lo que está pasando, especialmente en México, pero también en otras geografías, es que esto está cambiando de varias maneras. Una clave es que ahora las empresas que están listadas en los mercados de valores mexicanos tienen la obligación de divulgar esta información, ¿no? Entonces ya no es voluntario y ya no puedo yo adoptar un cachito de un marco, sino que me dicen el marco específico que debo de abordar, que es, como bien decías tú, el marco de la Fundación IFRS, el ISSB, que es la misma fundación que nos da los estándares contables que aplican las empresas que están listadas, ¿no? Las emisoras. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues, a ver, la Fundación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me van a decir qué es lo que yo debo decir. No me van a decir si está bien o si está mal, ni me van a juzgar, ni me debieran multar porque yo diga una cosa u otra, pero sí me obligan a que yo presente la información. Ahora, lo otro es que tradicionalmente, como te decía, pues es información, digamos, de cómo yo impacto el medio ambiente y la sociedad y cómo pues trato de mitigar esos impactos. Y ahora ya no es tanto eso. Ahora ya no es información para grupos de interés amplios, sino que es información para un grupo de interés muy específico, que son los usuarios primarios de información financiera, que son aquellos que pueden utilizar esa información, digamos, para tomar decisiones de inversión, decisiones de costo de capital, decisiones de préstamos, decisiones que están relacionadas ya a la operación de una organización. Y no es ya cómo yo cuido hacia afuera, sino es, oye, allá en el mundo tú te estás enfrentando a una serie de riesgos de cambio climático y de sostenibilidad muy importantes. ¿Cómo estás abordando esos riesgos? ¿Qué estás haciendo para mitigarlos? Y la clave, que yo creo que esto es lo que cambia mucho, es cómo esos riesgos y esos cambios o esos proyectos que tú tienes para mitigarlos pueden afectar ya en tus estados financieros. Es decir,
pues cómo puede afectar, por ejemplo, el hecho de que tú sepas que vas a estar expuesto a una tormenta tropical o un huracán en un sitio que incluso ya te pasó, y entonces decir, oye, pues a lo mejor el valor justo de este activo ya no debiera ser el mismo, porque ya sé que me va a golpear un huracán o una tormenta tropical o una sequía con más intensidad y con mucha frecuencia. Y entonces eso es lo que cambia, ¿sabes? Cambia el hecho de que, pues como decía, antes eran voluntarios, ahora son obligatorios. Antes las compañías decidían qué divulgar, ahora nos dicen específicamente qué es lo que tenemos que tener. Y antes eran pues filantropía muy avanzada, responsabilidad social corporativa, creación de valor de largo plazo, pero ahora son proyectos, son reportes financieros relacionados a la sostenibilidad, pero financieros al final del día, que validan pues la actividad de una organización relacionada a la mitigación del cambio climático u otros riesgos de sostenibilidad y cómo se aplica eso en sus políticas contables, en sus estados financieros y digamos pues en la evaluación de la compañía como tal. Entonces es un cambio bien grande porque pues la idea es que yo como usuario de la información, como en el mercado, pues puedo pues tomar dos entidades que pues pudieran más o menos parecerse. Las dos tienen un desempeño, digamos, financiero, económico similar, pero resulta que a una pues ni se ha dado cuenta que está expuesta al cambio climático de manera importante en sus activos y la otra sí. La otra tiene una serie de actividades de mitigación, tiene seguros, tiene planes de CAPEX, tiene planes de OPEX y tiene como mucha visibilidad de qué es lo que está haciendo para sobrevivir la transición que viene, sea organizada o desorganizada. Pero esa es la idea, ¿sabes? Entonces para mí es un cambio así fundamental. Llevo muchos años trabajando en esto y me dan así como mariposas en el estómago de pensar que por fin estamos como en una situación de esta naturaleza en la que realmente las entidades van a reconocer los efectos del cambio climático y otros riesgos de sostenibilidad en sus cuentas, en sus estados financieros, ¿no? Sí, entonces además, eso es clave. Los riesgos siguen sucediendo y todavía hay algunas empresas que están en desarrollo y el proceso de concientizar esa exposición a los riesgos pues no se mire, ¿no? Y yo creo que también dijiste algo muy importante, cómo es que cambia de algo que solamente se hacía de manera voluntaria y hoy en día ya es como que obligatorio, ¿no? Justamente la segunda pregunta que quiero hacer es, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado este cumplimiento de ESG? En donde antes era solamente como cumplir por cumplir, a lo mejor era voluntario, como bien lo decías, pero hoy en día ya forma parte dentro de una estrategia de negocio. No pasa nada. Mira, yo sé que estamos hablando aquí de ESG, pero es fácil cuando lo migramos, digamos, a un mundo financiero, ¿sabes? Te voy a decir por qué. Porque, a ver, tú me dices, oye, las empresas están haciendo su reporte ESG por cumplimiento. Muy bien, qué padre. Pero, pues también en el mundo financiero, pues tú tendrías que hacer tu estado financiero y tu reporte anual, pues alineado a las IFRS, a las del IASB, a las de contabilidad, en este caso. Pero nadie monta una empresa para decir, no, es que yo voy a tener un estado financiero padrísimo, súper en cumplimiento y bien armado. No va de eso. Yo monto una empresa para crear riqueza, para crear valor, ¿sabes? Entonces, el estado financiero es una herramienta para la toma de decisión. Entonces, yo miro mi estado financiero y digo, oye, ¿sabes qué? El año pasado vendí muy poquito. Oye, ¿sabes qué? Mis costos son muy altos. Oye, ¿sabes qué? Estoy súper apalancado, ¿no? O, oye, fíjate que mis competidores están adoptando una tecnología nueva y yo necesito ver pues cómo puedo hacer una estrategia de M&A para atraer esa tecnología a mi casa. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues como consecuencia de esa información que tengo, pues si vendí poquito el año pasado, pues monto una estrategia de comercialización y de mercadeo. Si tengo costos muy altos, pues monto una estrategia de eficiencia en costos. Si estoy muy apalancado, pues monto una estrategia de reestructura de deuda. Si mis competidores están teniendo una tecnología nueva, pues yo invierto en investigación y desarrollo. Yo invierto en M&A para comprar a uno de los competidores que está o a uno chiquito. Veo qué hago, ¿ves? Entonces el estado financiero es una herramienta para la protección y creación de valor. Pues la idea ahora es esa misma, ¿sabes? Ahora que ya tengo un estado financiero, pero relacionado a la sostenibilidad, una información financiera relacionada a la sostenibilidad, pues yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mis emisiones de gas de efecto invernadero son muy altas. Que bueno, eso ya medio podía, pero ahora pues todas las compañías lo tienen que decir, ¿no? Las normas de la ISSB te exigen revelar tu inventario de gas de efecto invernadero. O puedo decir, oye, mira, yo estoy expuesto particularmente o de forma particularmente fuerte a riesgos físicos del cambio climático en tal y cual lugar.
O fíjate que estoy expuesto a riesgos transicionales del cambio climático. Me van a poner un impuesto al carbono. Yo soy un productor de vehículos de combustión interna y ahora todo el mundo quiere comprar eléctricos. Primero por pues la sostenibilidad y segundo porque pues el estrecho de Hormuz y de dónde voy a sacar el combustible y tal, ¿no? Entonces ahora tengo un documento que pues básicamente lo que hace es crear casos de negocio nuevo. Porque si estoy expuesto a riesgo climático y ya lo sé, pues lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, es revisar mis pólizas de seguro para ver si sí me cubren o no me cubren. Antes no lo hacía, ¿no? Otra cosa que tengo que hacer, por ejemplo, es pues si estoy expuesto a un impuesto al carbono y ya sé cuáles son mis emisiones, pues yo puedo montar un programa de descarbonización que ahora sí tiene costos claros, un ROI específico para poder decir, pues mira, yo voy a reducir mis emisiones porque si no las reduzco me pudiera costar tanto, ¿no? O, por ejemplo, pues si resulta que un sitio está súper expuesto a cambio climático, pues a lo mejor yo sé que lo que va a pasar es que ese sitio cada año o cada 2 años va a parar operación. Entonces sus sitios vecinos, pues les voy a incrementar la capacidad de producción. Sí. Antes eso era inviable, porque pues no hay caso de negocio, pero ahora sí hay caso de negocio, porque no hay nada más caro que cerrar. Sí, esto sigue siendo un reporte pues de sostenibilidad, no es un estado financiero puro, ¿no? Entonces, pues hay diferencias grandes. Por ejemplo, pues en un estado financiero yo voy a considerar pues límites temporales que son muy cortitos, 5 años cuando mucho, ¿sabes? En una prueba de deterioro, en una cosa así compleja, pues los estados financieros pueden prever como hasta 5 años de operación. Pero el cambio climático nos obliga a mirar a más largo plazo. Entonces tengo un documento financiero que tiene una mirada que puede ser, dependiendo de la operación de la compañía, de hasta 50 años. Entonces ese es un cambio importante. Otro cambio es, yo en mis estados financieros, hay algunas cosas que reconozco a lo mejor como un riesgo de cobranza, digamos en mi cadena de valor, o que reconozco como un riesgo como de proveeduría y entonces actúo en consecuencia. Pero las normas de la ISSB me exigen ya que yo evalúe cuál es el costo que pudiera yo tener o el riesgo que está asociado a no solo mi operación, sino mi cadena de valor. Entonces, si yo estoy en una empresa, por ejemplo, de alimentos y bebidas que depende del agro, pues no puedo simplemente decir, mis riesgos es que mi fábrica pues no va a tener agua. No, mi riesgo es que no va a haber agua en general en el sistema agrícola y entonces yo no voy a tener el suficiente material para poder producir, ¿ya? Entonces, eso es como, digamos, muy diferente de los estados financieros, pero viene sí del mundo de la sostenibilidad en el que estamos acostumbrados pues a lidiar con grupos de interés amplios y los estados financieros no, el estado financiero es para los usuarios de información financiera y los accionistas y poco más. Sí, y justo creo que eso también va midiendo ese cumplimiento que tienen las empresas, ¿no? Correcto. Poder establecer ciertas estrategias que les beneficien, ¿no? O que obtengan ciertos Total opciones para desarrollarse. Oye, también quisiera preguntarte, Alfonso, por ejemplo, en tu perspectiva, ¿cómo ves a México o las empresas en México, qué tan preparadas están para implementar esta transición? Sí. Digo, si bien es cierto, no sé, pensando un poco estos scope que tienen que alcanzar ciertas empresas, tal, pero ¿qué tan preparadas están? Pues es que, mira, México es una economía grande, ¿no? Y entonces, pues es una economía muy diversa, ¿ya? Entonces, en términos de regulación, yo sé que todo el mundo voltea a ver a la Unión Europea y que sí es ahí y tal, sí, muy padre, pero México está súper avanzado. Somos de los primeros 2 o 3 países que están obligando a las empresas listadas a divulgar esta información, ¿no? Brasil adoptó primero, pero van a divulgar después. Australia adoptó, pero parcialmente. Japón lo mismo, adoptó, pero parcialmente. Entonces México realmente está a la vanguardia, porque además en otros países del mundo pues ha habido, pues con los temas geopolíticos que sobra mencionar en esta sesión, ha habido un backlash, ¿no? Un retroceso en la divulgación de información de sostenibilidad, mientras que en México seguimos a paso firme con la divulgación. Entonces avanzamos. Y no solo hay regulación para las empresas listadas, que yo sé que es lo que hemos hablado, sino que también las empresas privadas que tienen su contabilidad en otros marcos, por ejemplo, el marco conceptual del CINIF, el Mexican GAAP, ellos también tienen una obligación. Entonces, en términos, digamos, regulatorios, normativos, a la vanguardia, sin duda. Ahora, en términos de la preparación que tienen las empresas, pues es que mira, si tú piensas en las grandes empresas listadas de la bolsa, los Coca-Colas, los Bimbos, los América Móvil, pues son empresas que tienen mucho tiempo ya haciendo divulgación de información relacionada a la sostenibilidad de muchas maneras distintas. Y pueden
tener unos u otros avances diferentes en diferentes escalas o dimensiones de la sostenibilidad. Habrá unos que están súper avanzados en su estrategia de descarbonización, habrá otros que están súper avanzados en sus temas de gestión del riesgo, habrá otros que están súper orientados a temas sociales y de gobernanza, pero están en términos generales, pues son empresas de clase mundial y como tal, pues tienen reportes robustos. Hay otras, pues las empresas listadas, como te decía, pues son muy diversas. Hay empresas listadas que son, o entidades listadas, emisoras, pues que son chiquitas, que son secades, que son fibras, que son, pues, emisoras que tienen equipos de trabajo de 5 o 6 personas y que están listadas en la bolsa porque pues les conviene, les genera un beneficio, por ejemplo, fiscal, o les genera, es un vehículo específico que están utilizando para con un propósito claro, como es el caso de pues, muchos fideicomisos distintos. Y esas empresas, hay unas, olvídate que no tengan divulgación, que ni saben que tienen la obligación. Yo eso lo he visto. Que, o sea, cada vez que nos reunimos con la bolsa, con diferentes clientes que vamos a foros, hay quien te hace la pregunta súper sofisticada de, oye, fíjate que en el S2.24 yo tengo una pregunta tal, y hay otras que, oye, a mí me toca o no, ni saben, ¿no? Ahora, las más avanzadas incluso, hay que pensar que los requisitos que nos pone la regulación acá en México son muy fuertes, porque este primer año hay que divulgar, pero el año que entra ya hay que hacer aseguramiento, que es como la auditoría, ¿no? Y el otro año hay que hacer un aseguramiento que es razonable, primero limitado y luego razonable. Y eso me requiere que los datos de sostenibilidad estén creados en lo que nosotros en las casas auditoras como EY llamamos un ambiente de control. Y eso no existe en ninguna, ¿sabes? En las empresas más avanzadas en términos de su divulgación de información de sostenibilidad, por ahí habrá uno u otro indicador que tenga procesos claros de recopilación de información, de validación de información, con sistemas dedicados para ello. Pero la mayoría de las cosas pues están en la libreta del cuate que tiene acceso al boiler en la planta y en un Excel, y eso es el reto más importante que creo que vamos a afrontar acá en México para ese aseguramiento razonable que viene en 2 ciclos, pero sí, hay que prepararse desde el año pasado, ¿sabes? O sea, hay que empezar ya. Ya tenemos que hacer eso y justo también apoyarnos de ciertas herramientas tecnológicas. Claro. Entonces, justamente creo que eso es lo que nos ayuda a seguir avanzando en esto, ¿no? Podríamos pensar en una pues esta interacción entre la tecnología y el cumplimiento, lo que existe en esto. Y bueno, también mencionabas algo muy importante que es, o más bien quisiera destacar esta cuestión del cambio que sucede, ¿no? Digo, cambio climático, estamos cambiando totalmente, todo sigue cambiando, los marcos de cumplimiento siguen cambiando todavía. Quiero preguntar justamente cómo EY se adapta ante estos cambios, cómo sigue fortaleciendo y sobre todo regulando. Claro. Para cambiar todo este marco. Pues sí, mira, nosotros en EY tenemos, el GRI salió en el 96, 97, y desde ese año en EY trabajamos nosotros en temas de sostenibilidad. Somos, yo creo, de las Big Four, en aquel momento Big Six, la más preparada. Tenemos un equipo amplio, digo, en estos ya 30 años de trabajo, pues hoy tenemos cerca de 4,000 profesionales a nivel global que están dedicados exclusivamente a temas de sostenibilidad como tal. Algunos al reporteo, otros al aseguramiento, otros a temas de transformación y consultoría más profundos, pero al final, pues cerca de 4,000, ¿no? Y entonces, pues, cuando vimos este tema de las IFRS, pues hemos hecho varias cosas. Formamos parte del grupo global, de los comités de S1 y de S2, trabajamos con el ISSB, trabajamos con EFRAG en la Unión Europea, trabajamos aquí en México con el Consejo de Finanzas Sostenibles, estamos como muy involucrados en las diferentes áreas, y también nos estamos preparando porque otro cambio que viene es la propia norma que nosotros usamos como auditores para la revisión de la información. Hasta ahora usamos la ISA 3000, o la ISAE 3000, perdón, para quien conozca del tema, pero ahora viene una nueva. Esa ISAE 3000 es una norma de información no financiera, y la que viene, la ISA 5000, sí es una norma ya de aseguramiento de sostenibilidad. Entonces eso ha implicado
capacitación acá adentro, o sea, los chicos tienen que hacer cursos de IFRS, tienen que leer la norma, se les hacen exámenes, se les hacen revisiones, hemos ampliado el equipo, pues en los últimos 4 años, pues nuestro equipo aquí en México ha crecido, pues 10 veces, ¿sabes? Entonces, pues es un número súper importante que estamos, pues, afrontando el reto. La verdad es que la dimensión del reto es muy grande, como te decía, pues es difícil realmente dimensionar todo porque todo es nuevo. Y porque pues las compañías realmente no todas están preparadas, ¿no? Entonces yo creo que dentro de EY hemos hecho un gran esfuerzo por impulsar estos temas, pero también pues sí hay que reconocer que son cosas complicadas, difíciles de hacer y que pues en el mercado no hay en realidad todavía, digamos, la preparación que se requiere para que yo diga, oye, ¿sabes qué? Voy a contratar 400 profesionales que se dediquen exclusivamente a eso. No los hay en el mercado. Entonces yo creo que es bien importante también para las generaciones más jóvenes que están pensando, no sé, estudiar contaduría o estudiar finanzas o estudiar pues, temas relacionados a la sostenibilidad, empezar a hacer eso que estamos haciendo nosotros, que es integrar y trabajar cada vez más de cerca entre las áreas de finanzas y de sostenibilidad, que ese es un reto grande que hemos visto. Las personas de sostenibilidad no todas saben leer un estado financiero, las personas de finanzas pues no todas saben pues medir inventarios de gas de efecto invernadero o entender que si son 6 gases o son 7 o que si el metano tiene un potencial de calentamiento mayor que el CO2 o que si, no sé, medir energía en joules o en BTUs, pues son cosas que los contadores no tienen ni idea, ¿no? Igual que pues el equipo mío no sabe a lo mejor de pasivos de corto plazo. Bueno, pues, entonces tenemos que empezar a hablar ese mismo idioma y es un esfuerzo grande que hemos hecho en EY ya desde hace como 3 o 4 años para integrar eso y también es algo que le recomendamos mucho a nuestros clientes, que es que se integren, que platiquen, que se inviten a un café. Nos ha pasado que vienen aquí el Contralor y el CSO y aquí se conocen, ¿no? Aquí en la oficina. Entonces, pues eso es complicado y nosotros también estamos trabajando en ello. Muy bien, yo creo que justo una de las etapas siguientes después al reporte de cumplimiento de ESG es justo cómo sucede esta comunicación, ¿no? Entre el reporte y todas las personas involucradas de la empresa, ¿no? Claro. ¿Cómo sucede este proceso en cuestión de sí la parte financiera, pero también la parte de la calidad del reporte? ¿Cómo desde EY lo llevan hacia el cliente? Pues es lo que te digo como de la recopilación de información, ¿sabes? O sea, mira, nosotros, a ver, tenemos 2 trabajos, ¿no? Cuando somos preparadores, pues tenemos algunos desafíos de salir, recopilar la información. Yo creo que un tema grande que hay en el mundo de ESG es que los equipos de sostenibilidad dentro de las organizaciones son pequeños, pero dependen de información que se recopila en muchas áreas distintas. Que si en operaciones, que si en planta, que si en finanzas, que si en recursos humanos. Y entonces recopilar toda esa información es un reto grande para los equipos de sostenibilidad. Y luego, pues asegurar que esa información sea de calidad, ¿no? Entonces, y ahí entramos al lado también de nuestro rol como revisores, como proveedores de aseguramiento. Cuando yo hago un aseguramiento limitado, fíjate, yo lo que concluyo es que no encontré algo que me haga pensar que la información que me presentaron está mal. No encuentro algo que me haga pensar que está mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues yo hago algunas pruebas analíticas, reviso las fuentes de la información, tomo unas muestras por acá y por allá y veo que las cosas estén pues bien, con un riesgo limitado de que podrían, yo a lo mejor no encontré algo, pero no quiere decir que no haya algo. A lo mejor sí hay algo que está mal, ¿ya? Lo que está cambiando ahora, lo que pretende la comisión de acá a la vuelta de un par de años, es que nosotros concluyamos que la información está razonablemente bien. No es lo mismo, pues no creo que esté mal, a está bien, ¿sabes? Entonces, cuando está bien, y ahí es donde tenemos unos retos muy importantes de, por ejemplo, pues revisar. A ver, tú me estás diciendo que tus empaques, tú me estás diciendo que tu agua, tú me estás diciendo que tus emisiones de gases de efecto invernadero, y eso depende pues de equipos, por ejemplo, que están en sitio. Están calibradas tus balanzas, están calibrados tus medidores de agua, está bien armado tu inventario de gas de efecto invernadero en términos de pues la información que recopilas, las categorías que consideras razonables para el alcance 3. Entonces, eso es el reto interesante, ¿sabes? El poder ser capaces de construir, como te decía hace rato,
un flujo de información que tenga control, que tenga pues una persona que prepara, una persona que revisa, una persona que revisa al que revisa, otro que se hace responsable, un auditor interno, un auditor externo, eso, y ya para que nosotros entonces como, digamos, usuarios de la información podemos, mira, este ejemplo lo doy muy seguido. Yo sé que aquí mis socios de EY meten la mano al fuego de que los ingresos de una empresa que ellos auditaron son los que dicen el estado financiero, ¿sabes? Pero esos mismos socios, yo les pregunto, ¿tú metes la mano al fuego de que el inventario de gases de efecto invernadero de alcance 1 de esa compañía es el que dice ahí? Bastante. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Y nosotros necesitamos realmente conocer esa información porque pues si no sabemos cuánto carbono emitimos y lo que decimos es, oye, fíjate que como le vamos a hacer para reducir es con mecanismos de mercado. Y ya ahí vienen, ¿no? Que si los LTS en la Unión Europea, aquí en México el mercado voluntario de bonos de carbono. Si el mecanismo es de esa naturaleza, pues es muy importante que sepamos cuántos tengo yo y cuántos tienes tú. Y si no sabemos bien, pues eso es un reto bien grande, ¿sabes? Y ahí es donde empieza pues estas dificultades en que pues en el mundo de la sostenibilidad, pues la verdad es que en los últimos 20 años hemos hecho pues de tripas corazón y lo que podemos, ¿no? Y antes pues ni nos abrían la puerta de la Contraloría, ni sabían que había área de sostenibilidad, y eran pues como los que andaban por ahí abrazando árboles y sembrándolos. Ahora no, ahora pues sostenibilidad está en la mesa, sostenibilidad necesita recursos para poder. Y nuevamente, no es de buena onda, no es porque la compañía diga, oye, sí, es que yo quiero cuidar a tal comunidad o quiero proteger tal ecosistema. Es desde una perspectiva del riesgo al que la entidad está expuesta. Sí, claro. Y recordar que es el deber fiduciario de las empresas, pues protegerse de los riesgos. Se protegen de riesgos cambiarios, se protegen de riesgos de pasivos laborales, se protegen de riesgos de cambios en legislación, se protegen de riesgos en cambios tecnológicos y el cambio climático ahí pues bien, ¿no? Entonces es lo que hay que hacer, es ampliar esa mirada a decir, oye, pues mira, yo estoy también, el valor de mis activos si es el que digo que es o no. Por ponerte un ejemplo muy simple, pues hemos estado sufriendo huracanes y tormentas tropicales muy fuertes en los últimos años en México. El año pasado tuvimos el tema de Poza Rica, el año anterior tuvimos Otis, ¿no? Entonces, tú piénsalo como inversionista. Tú quieres meter dinero en una empresa que tiene activos, centros comerciales, hoteles, bienes raíces de renta, pues lo que gustes y mandes, infraestructura carretera. Esos activos valen lo mismo antes y después de Otis, antes y después de Poza Rica. Y ahora que ya sé que me pegan, ¿qué voy a hacer para protegerme? Así es. ¿No? Entonces eso es lo que, está cambiando y es... Incluso ahí tenemos que ver la calidad de la información. ¿Por qué? Porque, pues a ver, las propias normas del ISSB te dicen, toma los recursos que tengas para hacer lo que puedas. Y entonces así reportarme tus inventarios, ¿no? O tus riesgos. Híjole, pues eso es difícil de medir. O sea, realmente una compañía, por ejemplo, que diga que está usando un escenario de business as usual, como los que nos da el IPCC, o una compañía que nos diga que está usando un escenario más bien de una crisis climática, o una que nos diga que está usando uno de supermitigación, pues esos diferentes bolas de cristal que utilizan las compañías para ver cómo pudiera ser el futuro, pues también tienen una consecuencia sobre los números que ellos van a presentar en su informe. Y entonces eso tiene que tener mucha calidad. Esa información tiene que ser precisa, certera y el máximo grado posible libre de incertidumbre, sabiendo que no conocemos el futuro, pero tienen que ser futuros plausibles los que yo planto, no puede ser como cualquier cosa que me dé la gana, ¿no? Así es. Y yo creo que, creo que también uno de los retos es que a veces no lo conocen, ¿no? Sí, claro. No lo conocen, o sea, no, como lo dices al inicio, no saben cómo reportarlo, ¿no? Tú no. Es que sea también entendible, porque tú puedes reportarlo, pero no estás plenamente seguro, convencido que Claro. los equipos o tu instalación, pues realmente esté emitiendo eso, ¿no? Y pones el dedo en la llaga, fíjate, porque, a ver, así como los contadores, como las personas de finanzas de repente, pues, digamos que se clavan en un tema muy específico y hablan un lenguaje que para la gente a pie es difícil de entender, pues lo mismo pasa en los puntos 5 de una ruta de concentración de gas de efecto invernadero alineada al IPCC o a NGFS, pues no te digo nada. Claro.
Y entonces ahí es donde es importante que podamos hablar un lenguaje común y que podamos entender cuáles son los riesgos del cambio climático, y de otros temas de sostenibilidad desde una perspectiva más, ¿cómo decirla? Como simple, ¿sabes? En la que realmente nos podamos preparar y que no tenga, como te decía yo al principio, que ser el súper experto. Así es. Para poder entender pues, un reporte de sostenibilidad, sino que me hable un lenguaje que sea fácil de entender. Aquí en Iguay tenemos algunas herramientas para eso. Por ejemplo, ya te hablaba de pues, diferentes rutas de concentración de gases de efecto invernadero, de caminos socioeconómicos que nos pinta el IPCC, pero nuevamente son muy difíciles de entender. Y aquí en Iguay desarrollamos una herramienta que se llama For Futures, a la que invitamos a los comités directivos, a los consejos de administración, a los comités de sostenibilidad y pues también a nuestros clientes y público en general a que participen y la vean, y es una experiencia inmersiva en la que tú te metes y en lugar de que te digan, es que en el Business as Usual de SCP 2.4, no. Fíjate que tenemos 4 futuros y tú imagínate cómo pudieran suceder. Entonces tienes un eje de las X y un eje de las Y. Y de un lado tienes, digamos, un futuro en el que nada cambia y un futuro en el que todo cambia, ¿no? Y arriba tienes un futuro en el que todo sale bien o lo mejor posible y un futuro en el que todo sale mal. ¿Ya? Y entonces, evaluando esos dos ejes básicos, pues es mucho más fácil entender cuáles podrían ser las consecuencias, ¿sabes? O sea, cómo es un futuro en el que nada cambia y las cosas salen más o menos bien. Pues fíjate que vamos emitiendo, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, pero van entrando las contribuciones nacionalmente determinadas de cada país y le vamos bajando de a poquito. Y sí hay crisis inflacionarias y de escasez y de olas de calor, pero es manejable y más o menos va. Por el contrario, pues un futuro en el que no cambiamos nada y las cosas salen mal, pues no es el SCP 8.5, es un colapso de la civilización como la conocemos, ¿ya? Y del otro lado, pues puede haber un futuro, pues así medio más kumbaya, hippizón, en el que nos adaptamos a cambios, todo cambia y todo sale bien, y puede también haber un futuro en el que todo cambia, pero mal, es decir, mitigamos el cambio climático, pero a costa de libertades individuales, de derechos de las personas, de gobiernos autoritarios. Entonces, eso es más fácil de entender y son herramientas que nosotros como especialistas de sostenibilidad tenemos que empezar a usar porque si no, pues no vamos a lograr que nadie nos entienda. Así es. Y yo creo que también, finalmente creo que eso es comunicación, ¿no? Ajá. Comunicación interna para todas las áreas, que es lo que necesitan realmente para poder establecer un buen monitoreo del... Claro, y cómo yo me adapto a estos posibles futuros, ¿no? Mi modelo de negocio realmente puede sobrevivir estos cambios, sí o no, y eso lo va a evaluar el mercado. Así es. Muy bien. Bueno, y pues solo para ya empezar a terminar, quisiera preguntarte, ¿qué recomiendas a las empresas que realmente, señalando un poco el error que tienen las empresas de manera más común, para que ellas puedan transicionar más fácil a este cumplimiento? Claro. Que su reporte salga lo más correctamente posible. Pues mira, yo pienso que 2. Uno, primero es, como ya lo dije, pero lo voy a repetir, es muy importante armar grupos de trabajo multidisciplinarios y colaborativos. O sea, esto no puede ser un ejercicio que hacen los de sostenibilidad allá en la bodega que les dieron, ni tampoco puede ser la Contraloría solita, ni tampoco puede ser operaciones solito, ni tampoco puede ser finanzas. Tiene que ser un ejercicio colaborativo porque el reporte es multidimensional, la sostenibilidad es transversal, se tiene que aplicar en todas las áreas de la organización y si yo pretendo que va a haber pues, una persona que es dueño del reporte, pues a lo mejor lo puede coordinar, pero la misma persona no puede saber de riesgo climático y de inventarios de gases de efecto invernadero y de riesgos sociales y de finanzas y de riesgos jurídicos y de, no sé, proyecciones financieras y de sistemas de control, ¿no? Entonces es muy importante, clave, crítico, montar un grupo de trabajo multidisciplinario que avance esto. Y el segundo es nuevamente verlo como, también ya lo dije, pero hacer el énfasis, ver esto como un ejercicio nada más de cumplimiento. Por supuesto que hay que cumplir, ¿sabes? Pero nuevamente, no hacemos el estado financiero, no hacemos el reporte anual para que la bolsa nos ponga palomita, ¿no? Hacemos el estado financiero como una herramienta para la toma de decisiones. Hacemos el reporte anual para sintetizar la gestión de la administración
y poder entender si hubo problemas o no. Lo mismo, el reporte de sostenibilidad o el reporte de información financiera relacionada a la sostenibilidad no debe ser para ponerle palomita a una cajita. Debe ser una herramienta para la toma de decisión y para la adaptación a un mundo que está cambiando y en el que la transición no la puede controlar una empresa sola y va a ser más o menos organizada y eso tiene diferentes consecuencias y yo tengo que ser capaz de proteger mi continuidad operativa de cara a estos riesgos porque ese es mi deber fiduciario. No porque, le te voy a poner una palomita en la bolsa. Cumplir por no es cumplir por cumplir. También pensar un poco en todas las áreas que lo articulan. Sí, entonces hay que ser inteligente, estratégico, ¿sabes? De la misma montar, así como se usa el estado financiero para montar pues estrategias de cambio, para contratar a un consultor súper especializado en Scrum o en Agile o en lo que sea que me va a montar un proceso de transformación, pues también tiene que ser por acá. ¿Qué voy a hacer yo para transformar mi organización y realmente sobrevivir a los retos que se vienen? Claro, y mantener también creo que esta responsabilidad compartida. Totalmente. Es eso, entre todas las áreas y bueno, también en todo lo que vaya articulando diferentes empresas, en toda tu cadena de suministro. Exacto, exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, ha sido muy enriquecedor. Esperamos que toda esta plática, esta conversación que hayamos tenido sirva de mucha motivación para las empresas y por supuesto también que comprendan más acerca de este cumplimiento y lo que comprende el marco del ESG. Pues muchas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes, hasta la próxima.